Quiero hablarle en esta noche un mensaje que hemos llamado: cuando el estrés me aprieta, Dios me sostiene. Confiéselo conmigo y dígalo: cuando el estrés me aprieta, Dios me sostiene. Quiero para ello tomar lo que dice el Salmo 119, verso 143. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Cuando yo veo este salmo, yo a veces pienso si David estaba en una sesión de spa, sin problemas, sin dificultades, escribiendo el Salmo 119, verso 143. Pero te darás cuenta que David no estaba en un centro de spa, ni estaba en un momento quizá de pronto bueno en su vida. Estaba pasando por dificultades, no tenía una temporada perfecta, pero tenía un Dios perfecto que hacía de sus temporadas, aunque eran caóticas, generaba que su vida fuera abrumada por la paz de Dios. Y probablemente algunas de las batallas más fuertes que tenemos en nuestra vida no hacen ruido. Cuando notamos ese tipo de batallas que se libran de manera caótica dentro de nosotros, podríamos definirlas como batallas que se esconden o que podemos esconder ante los demás. Esas batallas podemos esconderlas a través de una sonrisa completamente fingida. Batallas que puedo esconder a través de un estoy bien, pero ese estoy bien es completamente forzado y mentiroso porque no estamos bien. Pero como son batallas que no se ven, podemos esconderlas. Es más, probablemente usted está aquí en esta noche con una fachada. Lo puedo ver y no puedo percibir lo que usted tiene en su mente y en su corazón. Puedo verlo y quizá tiene una cara de amabilidad o una cara seria pero tranquila, pero quizá dentro de usted en este momento está viviendo una de sus peores batallas. La cosa es que tendemos no solamente a formar fachadas, sino a guardar, reitero, silencio mientras nuestro mundo interior se empieza a desmoronar de a pocos, mientras se vuelve pedazos. Esas batallas de las que le hablo que no se ven, esas batallas de las que le hablo que pueden ser muy silenciosas, contienen nombres. Puede ser la ansiedad, puede ser la angustia, puede ser la depresión, puede ser el pecado, puede ser el estrés. Y es probable que usted esté viviendo una batalla. Si es que no todos, el 100% de los que estamos aquí estamos viviendo una batalla. Reitero, no es perceptible, no se ve, no se siente, pero ahí está. Y a veces cuando estamos en esas batallas, cuando estamos en esas tormentas donde hay presiones, dudas, tentaciones y miedos, a veces parece que tenemos que tomar una decisión, y en medio de esa decisión que queremos tomar decimos: no sé si seguir peleando, no sé si seguir batallando, no sé si seguir luchando o darme por vencido y dejar que estas cosas que me están abrumando la vida tomen el control y resignarme a que toda la vida voy a vivir bajo depresión, a que toda la vida voy a vivir bajo estrés, a que toda esta situación que me está abrumando la vida entonces simplemente se va a convertir en una somatización en mi cuerpo, donde se va a reflejar en una enfermedad, en una situación difícil. A veces es tan fuerte estas batallas, si le pueden quitar un poco los brillos al micrófono, a veces estas batallas son tan fuertes que queremos dejar todo tirado y darnos por vencidos. ¿Sabe por qué tenemos tantas batallas como estas? Porque vivimos acelerados, sobrecargados, exigidos, pero casi siempre vacíos. Y la pregunta es: ¿cuánto de lo que a ti te abruma y cuánto de lo que tú haces en la vida te llena el alma? Porque hemos sido programados de algún modo a ser personas que nos enfocamos en luchar para llenar todo menos el corazón y menos el alma.
Nos enseñaron a llenar los bolsillos. Nos entrenaron en la vida para llenar cuentas bancarias, para llenar las expectativas de la gente, aún de gente que no conocemos. Nos programaron para eso, para llenar esas expectativas. Nos programaron para llenar agendas. Entre más lleno esté el calendario, mejor es la cosa. Entre más ocupado y más lleno esté de cosas, mejor es la cosa. Pero no nos enfocamos en llenar el corazón. Y probablemente el estrés que tú tienes, la presión que tú tienes, las situaciones que tú tienes, sí sean esenciales, pero quizá no sean del todo necesarias. Y parece que me estoy contradiciendo, pero no me malinterpretes. Claro que debemos construir cosas terrenales. Debo preocuparme para tener una casa, debo preocuparme para tener un trabajo, debo preocuparme para tener éxito en muchas de las cosas que haga. Pero tal vez, solo tal vez, te enfocaste en todo, pero no es lo más importante. ¿Y sabe qué es lo más importante? Tú. Quiero que en este momento usted haga un ejercicio conmigo. Quiero que piense en algo fuerte en esta noche. Cierre sus ojos un momento y piense en las 3 personas más importantes que usted considere en su vida. Cuando cuente hasta 5, usted puede abrir sus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Abra sus ojos. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué no pensó en usted? ¿Se da cuenta que estamos programados para llenar expectativas de otros? Estamos programados para darle importancia a otros, pero no estamos enfocados en entender que nosotros somos los más importantes, que debo preocuparme por mí mismo, que debo de alguna manera construir una vida para mí, que debo caminar para yo también ser feliz. Y entonces, cuando nosotros no entendemos eso y empezamos a querer llenar nuestra vida de tantas cosas, es natural que el estrés sea parte de nuestra vida. Es natural que nuestra mente entre a situaciones difíciles, que a veces nos encontremos en reacciones donde vemos situaciones amenazantes o desafiantes, pero que si no gestionamos esas cosas que probablemente no podemos controlar de nuestra humanidad, como la presión y el estrés, nos va a llevar a colapsos emocionales y aún físicos. Hay mucha gente enferma solo por el estrés y la presión. Pero si habláramos de qué es el estrés, es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación que lo haya hecho sentir frustrado, enojado, nervioso. Pero hay algo claro: el estrés es un sentimiento normal, no es un demonio. No puedo estar yo pensando que puedo echar fuera el demonio del estrés, o que voy a reprender el estrés porque es un diseño de Satanás. No, el estrés no es un demonio, es algo que vamos a vivir con ello en el transcurso de nuestra vida, pero debo darle control. Y más adelante usted va a entender cómo puedo controlar el estrés. Ahora, cuando hablamos de estrés, podemos definirla de diferentes formas. Por ejemplo, hay un estrés que se puede reflejar como una presión externa. Si me pueden poner la imagen del camión. El estrés como presión externa es como este camión que puede llevar 50 toneladas pasando por un puente de madera. ¿Qué significa eso? Significa la carga o la exigencia que viene del entorno y genera una tensión. Probablemente ese puente de madera puede sostener este camión, pero está ejerciendo una presión muy fuerte porque un puente de madera no fue diseñado para soportar ese peso. Asimismo, hay cosas en nuestro entorno que generan presión y que las estamos cargando, pero quizá no fuimos diseñados para ese tipo de peso. Hay otro estrés que podemos hablar como un tipo de resistencia interna, y es la respuesta que nuestro cuerpo y nuestra mente activan para soportar la presión que percibimos.
Por ejemplo, aquí hay un hombre cargando un peso imposible. ¿Qué es lo que sucede cuando tú cargas algo demasiado pesado? Sucederá que tú vas a quedar con un dolor en tu espalda si lo cargas en tu espalda. Probablemente te vas a lesionar tu columna. ¿A raíz de qué? De haber soportado una presión. Es decir, que ese estrés es cuando hay una resistencia interna. Algo que no percibes, pero te está quitando el aliento. Hay otro tipo de estrés como la presión negativa, más conocida como distrés. Este tipo de estrés es cuando la presión sobrepasa nuestros recursos, nos lleva al límite, pero es un estrés que nos causa ansiedad, angustia o colapso. Por ejemplo, tú ves esta imagen y esta imagen representa un terreno lleno de árboles que un día tuvieron fruto, pero las heladas vinieron y destruyeron todo el terreno con los árboles y los frutos. Ya no pudieron resistir la helada. Y eso es la presión negativa. Cuando está constante, llega un punto en que te rompes porque no soportas más el ambiente y la circunstancia que te rodea. Pero también hay un estrés positivo que es conocido como el eustrés. Y esa presión o ese estrés es aquella que está lejos de dañarnos, que está lejos de afectarnos. Y por eso coloco la foto de una familia. ¿Qué significa esto? Probablemente ese estrés te llevó a tener más responsabilidad, a decirle: le voy a dar una mejor vida a mi familia y entonces voy a esforzarme un poco más en mis finanzas, en mi estudio, en mi empresa, en mi proyecto. Es un estrés que no te daña, sino que es un estrés que te lleva a poder desarrollarte como persona. Probablemente ese estrés positivo es el que te llevó a ti a estudiar para no perder la materia de la universidad. Ese estrés del que consideramos positivo fue el que te llevó probablemente a mejorar algunas cosas porque estabas a punto de perder algo importante. Para resumirle todo lo que le he dicho, hay dos tipos de estrés en conclusión, que es el estrés agudo. Y el estrés agudo es aquel estrés que tú sientes, aquella presión que tú sientes a corto plazo, desaparece rápidamente. Ese estrés o esa presión la puedes sentir cuando vas en el carro y tienes que frenar fuertemente, o hay un trancón impresionante y estás un poco afanado, o cuando tienes una pelea con tu pareja por una tensión que pasa a los minutos. Eso espero. Esto le ayuda a controlar situaciones peligrosas a veces. El estrés agudo también ocurre cuando hay algo nuevo, cuando hay algo emocionante, cuando tienes un desafío y tú dices: ¿qué va a pasar? Y te tienes que esforzar. Pero hay un estrés crónico. Y el estrés crónico es el que dura constantemente por un periodo prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero. Usted tiene estrés crónico si tiene un matrimonio infeliz y cada vez que llegas a tu casa son peleas tras peleas tras peleas. Si tienes un problema en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que sea continuo por semanas es un estrés crónico y puede a usted causarle problemas. No solo mentales, sino físicos, como se lo dije anteriormente. Y en medio de ello quiero advertir, porque yo tenía que contextualizarlo con lo que le quiero hablar esta noche. Le quiero advertir que no vengo a darle fórmulas mágicas de cómo quitar el estrés de su vida. Ni le vengo a dar un discurso positivo de cómo amar el estrés. Vengo hoy a que este mensaje te haga detener por un momento en tu vida. Quiero que este mensaje hoy te pueda llevar a mirar hacia dentro de ti y preguntarte y reflexionar cuál ha sido el refugio de tu vida en medio de tu presión. ¿Cuál ha sido el refugio de tu vida en medio de tu estrés? Déjeme decirle que el estrés nunca se va a ir de su vida, y si tú estás escuchando este mensaje, escúchalo hasta el final. Pero quiero decirte que aunque no se vaya de tu vida, le voy a presentar cómo poder vivir en paz en medio de algo que será imposible de quitar de la vida. Y lo primero que quiero decirte es que es necesario que tú conviertas a Dios en un hábito, o que conviertas a Dios en el mejor hábito y en el mayor hábito de tu
comienza usted su día? Quiero que marque con una X allí en su mente lo que le voy a decir. ¿Cómo comienza usted su día? ¿Viendo las notificaciones de su teléfono? ¿Cómo comienza su día? Escuchando las noticias, porque todas las noticias, por lo menos el 90% de las noticias que tú escuchas en televisión y radio son negativas. Se accidentó fulano, se suicidó no sé quién, que la inflación subió, que hay guerra no sé dónde. Entonces, noticias negativas. ¿Cómo comienzas tu día? ¿Con afán? Vamos todo el mundo a estudiar, a trabajar, pero ¿por qué no tienen el café listo? ¿Qué es lo que pasa en esta casa? Y gritos desde las 5 y 6 de la mañana, hasta el perro ladra con rabia. ¿O comienzas tu día con Dios? La manera en que comienza tu día marcará en gran medida cómo terminará tu día y cómo vas a vivir el transcurso de ese día. Muchos inician su jornada cuando al despertar beben como si fuera un vaso lleno de veneno. Y cuando hablo un vaso lleno de veneno, hablo a nivel emocional. Se despiertan bebiendo ansiedad, bebiendo quejas, bebiendo preocupaciones, bebiendo todo menos algo bueno. Y luego se preguntan por qué se sienten cargados todo el día, por qué se sienten abrumados todo el día. Ahora, cuando yo veo la Biblia, David me menciona cuál es el alimento que yo debo tener al comenzar mi día para tener paz. Mire lo que dice el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Note ese texto, porque allí él describe que su alma tiene sed de Dios y que de madrugada busca a Dios. Pero ¿dónde busca a Dios y en qué circunstancia busca a Dios? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es probable que David esté hablando en un sentido figurativo y haciendo referencia a su ser interior. Podría parafrasear este texto de la siguiente manera. David está diciendo: Señor, aunque me sienta seco por dentro, aunque sienta que no encuentro alivio en mi alma, yo de madrugada te buscaré, porque cada vez que yo te busco a ti, en medio de las circunstancias que me abruman, encuentro paz. Póngase a pensar en el estrés de David. No es el estrés que usted tiene, porque David era un gobernante, David era un rey. David dirigía una nación que tenía que estar lidiando constantemente batallas. ¿Y sabe por qué las tenía que lidiar? Porque todos los países o todas las naciones estaban con el hambre de conquistar territorios. Por 40 años David tuvo que vivir un estrés de guerra, un estrés de traición porque su hijo lo traicionó, un estrés de persecución, de problemas familiares. David sí tenía estrés. David sí tuvo momentos de presión muy fuertes. Y por eso es admirable que aunque esté pasando por momentos de presión, David dice: tú serás el primer aliento de mi mañana, tú serás el primer pensamiento de mi día, tú serás lo que primero voy a buscar apenas mis ojos puedan ver la luz del día. Tú serás lo primero en mi agenda, Dios. De madrugada yo te buscaré, aunque mis circunstancias evidencien que estoy en tierra seca y árida. Así que yo no necesito estar bien para buscar a Dios. Yo no necesito evaluar las circunstancias para ver si amo o no amo a Dios. Yo lo único que necesito es entender que Dios es todo lo que necesito en mis momentos de presión. ¿Alguien dice amén en esta noche? Entre otras cosas, creo que son razón de peso para que haya un total estrés en David. Razones de peso para que él pueda vivir deprimido y angustiado, para que lo gobiernen las circunstancias, mas no la paz de Dios. Pero David nos da un consejo: mi paz proviene de que todos los días me alimento de Dios. Mi paz proviene y yo puedo sostenerme en medio de mis problemas, porque lo primero que bebo en el día es la presencia de Dios. Ahora permítame hacerle otra pregunta: ¿qué hace y en qué piensa usted antes de dormirse? Marque con una X en su mente.
¿Usted se duerme viendo redes sociales? Quizá usted termina su día viendo las plataformas de streaming, emocionado viéndose Los Tres Gavilanes. ¿O usted duerme meditando en Dios? ¿Cuáles son tus pensamientos finales antes de dormir? David no solo se conectaba con Dios en la mañana, David se conectaba con Dios en la noche. El Salmo 63:6 dice: recostado. Me encanta David. David es reflexivo en toda su esencia. Recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Le reitero, era un hombre de estrés. Era el rey de la nación de Israel. Era un hombre que tenía que lidiar con nación, con familia, con enemigos y con todo. Pero al terminar la noche, no dormía pensando en sus problemas. Dormía pensando y meditando en Dios. Y por eso podía dormir. Entienda lo siguiente, querida y amada iglesia. Póngame en la frase si son tan amables. La oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Tú comienzas el día abriéndolo con oración y terminas el día cerrándolo con oración. La oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Quiero que usted entienda que orar es hablar con Dios. Pero la oración puede ir más allá que hablar con Dios. La oración se puede convertir en la conciencia constante de la presencia de Dios en tu vida en cada momento. Eso es oración. Dios no está solamente presente en los cultos o en tus devocionales. Dios está presente en tu vida en todo momento. ¿Me escuchó o no? Dios no está presente en algunos momentos de tu vida. Dios está presente en todos los momentos de tu vida. Él siempre está presente. El verdadero problema en realidad del ser humano, suyo y mío, no es la ausencia de Dios, es nuestra distracción. Como nos abrumamos de tantas cosas, no percibimos que la presencia de Dios siempre ha estado a nuestro lado. ¿Sabe? Durante el día hay múltiples espacios que podríamos convertir en altares de comunión. Mientras tú esperas una fila, mientras manejas tu carro, mientras caminas por la calle, mientras tienes un espacio donde comes solo y en silencio, son espacios que se pueden convertir en altares de comunión si tuvieras la conciencia de Dios a tu lado. Pero seamos sinceros, ¿dónde suele terminar la mente en esos momentos que podríamos convertir en comunión? La mayoría de nosotros no dirigimos nuestros pensamientos a Jesús. No estamos atentos a la voz de Dios. No somos sensibles y conscientes a que Dios está a nuestro lado. En cambio, nuestra mente suele divagar en las heridas que nos han hecho. Suele divagar en las faltas que hemos cometido, en la culpa, en las necesidades que tenemos, en nuestros temores. En resumen, nos hundimos en el pensamiento negativo. Las mentes que no son dirigidas por Dios tienden al caos. Las mentes que no se enfocan en Jesús y en su paz tienden al caos, sin saber que la solución está en hablar con Dios. Es tener la conciencia de que Él está al lado tuyo. Ser conscientes de su presencia. ¿Y sabes cómo se llama eso? Para mí la oración es sinónimo de comunión, de estar siempre con Dios. El problema es que tenemos o pensamos que la oración es una herramienta que usamos para cuando tenemos necesidades, para cuando necesitamos soluciones, pero no nos hemos dado cuenta que la oración es una herramienta que transforma nuestra vida todos los días. Yo no solamente oro para que Dios me ayude, yo oro porque la oración automáticamente me empieza a transformar la vida. Cuando oras, Dios se manifiesta.
Cuando Dios se manifiesta, Él obra. Y cuando Dios obra, vas a recibir la paz que el mundo no te puede dar. Para mí, la oración es la terapia más efectiva que tu alma puede recibir cada día. Así que ore todos los días. Camine hablando con Dios. Tenga sus espacios solos hablando con Dios. Entonces, ¿quiere ser libre del estrés? Sea consciente de Dios. Sea consciente de que la presencia de Dios está a su lado. Entendiendo esto, también eso me lleva a comprender que todas mis preocupaciones las debo colocar en manos de Dios. Levante su mano derecha y diga: Señor, dígalo en fe: Señor, hoy coloco todas mis preocupaciones, mis ansiedades, mis problemas delante de ti. Mire lo que dice el Salmo 94:19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Las preocupaciones son pensamientos que fluyen en la mente cuando hay una cierta situación que se ha salido de control. La preocupación son pensamientos que de alguna manera reflejan que algo se te salió de las manos. Ese tipo de pensamientos llaman al miedo, llaman a la incertidumbre y llaman a muchas cosas que te van a generar tensión, presión y por supuesto estrés. Pero déjeme decirle que las preocupaciones son inevitables. ¿Cuántos aquí, levante la mano si puede levantar, el que está preocupado hoy por algo? Mire, tremendo. Todos estamos preocupados por algo. Hasta los niños se preocupan por algo. Mis hijos se preocupan por ganar exámenes o por estudiar. Usted se preocupa por el trabajo, otros se preocupan por una relación. Todos nos preocupamos por algo, son inevitables. David mismo está diciendo que él ha tenido presión y estrés. Ahora sí, aquí confiesa que tuvo momentos en su mente muy difíciles. Y dice: cuando mi mente se llenó de dudas. Un momento, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre maravilloso, el héroe de Israel, se llenó de dudas. El hombre que pudo destruir gigantes, el hombre que pudo conquistar reinos, el hombre que no perdió ni una sola batalla en sus 40 años como rey, se llenó de dudas. Cuando mi mente se llenó de dudas, no tuvo dudas, estuvo lleno de dudas. Pero no dice que David escapó en el momento de la duda. No dice que David escapó en el momento de la presión. Él dice que cuando se llenó, él entendía dónde encontrar paz y alegría. Tus mandamientos, tu palabra, tu presencia me alegraron la vida. Lo que David menciona en esos momentos de tensión, de dudas y preocupación, es que encontró descanso. Encontró seguridad. ¿Dónde la encontró? En Dios y su palabra. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú podrás confesar con toda certeza: en Dios todo problema tiene solución. Cuando tú tienes a Dios en tu vida y estás convencido de quién Él es, Él en ti, podrás decir: todo error cometido tiene solución y nueva oportunidad. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, podrás decir: todo sufrimiento tiene una temporada final para que venga la temporada de la bendición. Cuando tu mente se llene de dudas y pienses que tu vida terminó, y pienses que ya nada va a funcionar, y pienses que no hay esperanza para nada, entonces en medio de esas dudas levanta tu voz y piensa en el Dios soberano que sostiene el universo con su mano. Y si mi Dios, que sostiene el universo con su mano, también te puede sostener a ti en tu momento difícil, declara: mientras mi mente se llenó de dudas, tus consuelos alegraron mi alma. ¿Sabe cuáles son los consuelos de Dios? Su palabra, su palabra, su bendita palabra. Por favor, recuerde esto: tu mejor aliado en medio de tus tormentas mentales se llama Dios. Tu mejor aliado es Dios. Dice un día que una persona abordó un avión. Cuando aborda el avión, al mismo tiempo un niño entró buscando su asiento y justamente se sentó al lado de aquella persona.
en casi todo el tiempo del vuelo, pasó coloreando su libro de colores, su libro de pintar, perdón. Y no presentaba ningún signo de ansiedad por estar allí. Estaba tranquilo. Despega el avión, él sigue pintando, no hay ningún problema. Desafortunadamente, el vuelo en el que se montó este niño fue muy accidentado. Tuvo mucha turbulencia, al punto de que el avión tuvo que enfrentar una tormenta, y por consiguiente eso generó un pánico dentro de ese avión, un pánico en las personas que allí estaban. Todos estaban muy nerviosos, dando gritos, otros haciendo oraciones, se convirtieron a Dios otra vez. Pero el niño mantenía la calma y seguía serenamente pintando en todo momento. Era tan notoria la despreocupación del niño que una señora que estaba pero completamente allí abrumada por el susto y porque pensaba que se iba a morir y porque el avión se iba a caer, que frenéticamente le dijo al niño: niño, ¿cómo puedes estar tan tranquilo mientras este avión se está cayendo, mientras todo el mundo está gritando? ¿Por qué no tienes miedo? El niño siguió pintando así tranquilo y dijo: no, señora, yo no tengo miedo. ¿Pero por qué no tienes miedo? El niño siguió pintando. ¿No ves que el avión se está sacudiendo? Deberías gritar conmigo. Y el niño seguía pintando. El avión se va a caer. Y el niño seguía pintando. Hasta que la miró a la señora. Le dijo: señora, no se preocupe, mi papá es el piloto. ¿Entiende a lo que voy? Van a haber tormentas en tu vida muy bravas. Van a haber momentos en que tu vida se siente sacudida. Van a haber momentos en la vida donde todas las puertas se cierran. Vas a sentir colapsos muy bravos en tu vida. Vas a sentir que a veces nada te sale bien. Vas a sentir que cuando quieres ser primero te ponen de último. Pero tú sigue contemplando a Dios. Y cuando la gente venga y te diga: ¿no ves que estás al punto del colapso? Tú les dirás: no, mi papá es el piloto. Mi papá Dios es el piloto. Yo quiero decirte a ti que tu vida no está siendo manejada por un Buda, ni por Mahoma, ni por Gandhi. Tu vida está siendo manejada no por un filósofo, sino por el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra. Y Dios nunca deja caer a sus hijos en medio de la prueba. Dios siempre está con sus hijos. Por eso Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de nosotros? Por favor, dígalo: Dios. Dígalo otra vez: ¿quién cuida de nosotros? Entonces, ¿es posible vivir en paz en medio del estrés? Por supuesto que sí, siempre y cuando entiendas que necesitas a Dios en tu vida para esa paz. En segundo lugar, quiero decirle que mientras yo aplico todo lo que le he dicho, también necesito descansar en la paz de Dios. Como bien lo dijimos en un principio, el estrés es presión, el estrés es tensión. Eso me hace pensar en una persona que va a un gimnasio. Cuando quiere adquirir masa muscular, usted va a comenzar a hacer ejercicio y es necesario que usted haga ciertos números de sets para poder empezar en un futuro a ver resultado de lo que usted anhela. El resultado de un cuerpo con músculos es porque ese cuerpo fue sometido a una presión positiva para encontrar un resultado positivo. Pero si yo en ese gimnasio empiezo a hacer más de lo debido, esa presión indebida me va a lesionar y me va a generar colapsos en mis músculos. Por eso le digo esto, porque Dios sabe la cantidad de presión que tú necesitas en la vida para que esa presión se convierta en un fruto bueno en tu vida o en unos años. Jamás Dios te va a meter a una presión que te colapse o a una presión que te lesione. Cuando yo voy al gimnasio, yo puedo levantar un peso, pero veo a otros haciendo el mismo ejercicio con un peso mayor.
¿Qué significa eso? Significa que esa persona está preparada para ese peso, pero si yo, porque me quiero creer más macho, cojo ese otro peso, voy a pasar vergüenza y quizá me lesione porque no estoy preparado para ese peso. Carlitos, que es el que me ayuda y me entrena, él me dice qué peso debo tomar. Y yo nunca le estoy diciendo, ¿por qué a él le das más peso y a mí me das menos peso? Yo entiendo que él sabe qué peso puedo soportar. Cuando tú veas a alguien en una prueba, entenderás, ese es el peso que Dios le colocó. Ay, es que ojalá yo tuviera su prueba. No, si tú tienes una prueba mayor es porque Dios dice, usted es más fuerte, viejo. Le voy a colocar un poquito más de peso, pero el fruto será más grande. Es decir, Dios te pone una presión no para quebrarte, sino para darte mayores bendiciones. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entendiendo eso, ¿por qué lo creo? Porque 2 Corintios capítulo 4 versos del 8 al 9 dice lo siguiente: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. A ver, un momento, quiero que lo lea otra vez, por favor, y levante su voz conmigo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Léalo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca vamos a ser destruidos en el nombre de Jesús. Diga amén y dale ese aplauso fuerte al Señor. Cuando yo veo a David, a Job, a Jeremías, incluso a Jesús en el Getsemaní, hablaron de angustia, depresión, pero también lo hablaron desde un lugar donde sabían que el resultado iba a ser bendición. La clave no es evitar toda presión, sino aprender a llevar la presión con la presencia del Espíritu Santo. Es inevitable tener aflicción, es inevitable tener estrés, es inevitable tener preocupación. Jesús mismo lo advirtió en Juan 16:33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Note lo que dice: para que en mí tengan paz. Es decir, que lejos de Dios no existe paz. ¿Me está escuchando? Lejos de Dios no existe paz. Pero ¿qué es paz entonces? ¿Cómo defino yo la paz? Yo defino la paz como la evidencia del Espíritu Santo viviendo en alguien. Eso es paz. Mientras tu vida esté llena del Espíritu Santo, la paz va a germinar en tu vida automáticamente. Cuando tú pides paz sin tener al Espíritu Santo, es como recibir algo que disfrutas, pero se acaba. Una cosa es que a ti te den una naranja y otra cosa es que tú tengas un árbol de naranjas. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tendrás paz que emerge de tu interior. No es algo que te tienes que forzar para tener. No es algo que tienes que forzar para que fluya. Simplemente fluye, porque tienes al Espíritu Santo. Se lo dije ahora 8 días, se lo repito una vez más. No esté orando para que Dios le dé amor. No esté orando para que Dios le dé paz. No esté orando para que Dios le dé gozo, para que Dios le dé paciencia. No ore por eso, porque cuando usted ora por eso es como pedir un fruto del árbol lleno de frutos. Mejor pida la llenura del Espíritu Santo, porque cuando te llenas del Espíritu Santo, nunca volverás a pedir paz, gozo, paciencia, amor, porque va a emanar de ti automáticamente. ¿Me está escuchando? Así que cuando usted se sienta que la paz no está en su vida, recuerde, me falta ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted sienta que es una persona demasiado impaciente, te falta ser lleno del Espíritu Santo. Levante su mano otra vez y diga: el Espíritu Santo, lléname de ti. Dice amén. Para yo ilustrarle mejor la paz es como si usted estuviera con mucho ruido y caos
en su exterior. ¿Me pueden pasar los audífonos? Gracias. Es como si yo viviera con ruido, con caos en mi exterior. Notificaciones por todo lado, noticias malas, palabras de temor: no sirves, no lo vas a lograr, nunca vas a ser alguien en la vida, no tienes solución, tu hogar se va a desmoronar. Y así vive mucha gente todos los días, con ruido constante, con la mente saturada de ruido, la presión, el miedo, la angustia, la ansiedad, las malas noticias. Cuando ves que las expectativas no se cumplen y Satanás empieza a gritar a tu vida, todo eso suena aquí, en la cabeza. Ahí está el ruido suyo sin parar. Pero digamos que tú recibes esta palabra y entiendes que Jesús es paz. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices: yo quiero paz y yo quiero que el Espíritu Santo me gobierne la vida, y invito al Espíritu Santo a entrar a mi vida. Tú decides hacer algo diferente, algo distinto. Y entonces la paz de Dios es como tener unos audífonos de estos. Estos audífonos tienen un efecto de cancelación. No solo te los pones, hay un botón aquí que tú lo hundes y automáticamente te va a quitar todo el ruido exterior. Entonces, cuando tú en medio del ruido le das la bienvenida al Espíritu Santo, es como colocarte unos audífonos con cancelación de ruido. No es que el mundo se cayó, no es que el mundo haya guardado silencio, es que yo elegí a quién escuchar. Yo elegí qué voz me va a dirigir. Yo escojo qué es lo que me va a guiar en el transcurrir de mi vida. Mientras afuera hay caos, mientras afuera hay situaciones difíciles, mientras afuera hay tormentas, en el momento en que yo tomo al Espíritu Santo y lo abrazo en mi vida, dentro de mí hay calma. Porque ¿sabe qué hay dentro de estos audífonos? Palabra. Usted está gritando afuera, pero aquí adentro yo estoy escuchando: no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, quien te sustento. Yo soy el Dios que te levanto. Yo te he puesto por cabeza y no por cola. Tranquilo, la palabra que te he dicho se cumplirá y no tardará. Tranquilo, porque todo lo que yo te prometí lo voy a cumplir. Hijo mío, no temas. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. La mayoría de las personas no viven en paz. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a desconectarse del ruido y no han aprendido tampoco a conectarse con el Espíritu Santo. La oración es tu audífono espiritual. La presencia de Dios es la cancelación de ruido que te evita todo lo que está afuera. Y lo que yo escucho dentro de estos audífonos es una voz única que puede darme paz en medio de cualquier tormenta. ¿Qué voz estás decidiendo escuchar? ¿A qué voz le estás dando el volumen de tu vida? Cierra los ojos, desconéctate del ruido y deja que la voz del Espíritu Santo te llene por dentro. Es fácil, ¿no? Porque tú vives en un mundo humano y eres muy carnal. Y cada vez que te vas a orar a Dios, piensas en todo menos en la presencia de Dios. Por eso quítale el volumen al mundo y dale volumen al Espíritu Santo. Dice amén a eso. Y voy terminando este mensaje diciéndole: es necesario bajar también la velocidad. Cuando yo recibo la paz de Dios, automáticamente yo bajo velocidad. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Por favor, leámoslo más lento. Respira profundo, por favor, respira profundo ahí donde estás. No te apresures. Dios tiene algo para ti en este momento. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo
Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sabe? En otras palabras, Dios está diciéndonos: bájele la velocidad a su vida. Está desesperado porque me quedo en silencio, pero ahí es donde entro. Bájele la velocidad a su vida. No se preocupe por lo que tiene que hacer ahorita. El mundo no se va a acabar. No se preocupe si mañana no alcanza a hacer lo que debió hacer. No te vas a morir. Tranquilo. El problema de nosotros es estar ansiosos pensando que podemos controlar el mundo, que podemos controlar nuestra familia, que podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Y Dios dice: no puedes controlar tu mente, ahora vas a controlar el mundo y tu familia. Descansa. Descansa en Dios. Note que Jesús nos invita no solo a bajar la velocidad, sino a tomar su yugo. En otras palabras, a viajar por la vida al lado de Jesús. Lo que Jesús dice es: camina conmigo, aprende de mí y voy a hacer algo. Te voy a ayudar a llevar tu peso, porque lo voy a llevar contigo. Cuando Jesús habla de yugo, está hablando literalmente como los bueyes, cuando se les ponía una madera en sus cuellos, pero el buey más fuerte es el que dirigía al buey más débil. Y Dios les está diciendo: pónganse mi yugo. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Dios quiere compartir tu carga y quiere alivianar tu carga. La clave es que lo invites a Él. Pónganse mi yugo. Dios no está diciendo: ven y te dejo sin yugo. No, Dios dice: no te voy a quitar las cargas, solo te voy a ayudar a llevar las cargas. Él caminará a tu lado, llevando el peso contigo. No sé si pudieron percibir la imagen que puse ahí de Jesús ayudando a un hombre a llevar la carga. Si la pueden poner, si la encuentran, si es que la encuentran. En otras palabras, Jesús está diciendo: quiero que vivas a mi ritmo y no a tu ritmo. Quiero que vivas en suavidad, en firmeza y lleno de mi gracia. Te invita a no caminar solo, y entonces el resultado será descanso para tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el yugo que el mundo da pesa y agota. ¿Sabes cuál es el yugo del mundo? El yugo del mundo: expectativas, comparaciones, religiosidad vacía, perfeccionismo, culpa. Y por eso Dios dice: estás abrumado, vengan a mí los trabajados y cansados, los que ya no pueden más, los que están a punto de colapsar. Pero Jesús da liberación y dice: y pónganse en mi yugo. El yugo de Dios nos brinda identidad, gracia, perdón, propósito, esperanza, promesas. Su carga es liviana, no porque no implique responsabilidad, sino porque Él mismo la sostiene contigo. Mi yugo es fácil. Pero también, para poder encontrar esa paz y poder desacelerar mi vida, yo necesito tiempos a solas. Mire lo que dice Mateo 14, 22 al 23. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús decide tener un espacio consigo mismo. Mire lo que tiene Jesús. Había terminado una campaña de multitudes. Ahora sus discípulos quieren irse a comer, o quién sabe a dónde. Y le hiciste: ven, Jesús, ven con nosotros. Y Jesús le dijo no. Y dice que les insistió que no quería estar con ellos. Jesús quería estar solo, porque Jesús sabía que a veces la mejor manera de tener descanso en la vida
es tener tiempos a solas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un diálogo honesto contigo mismo, sin ruido, sin excusas y sin teléfonos, sin pantallas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a tomar un café solo? No por tristeza, sino para reconectarte con Dios y contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste tu agenda? No porque el cuerpo te colapsó, sino porque el alma necesitaba un espacio a solas. ¿Cuándo fue la última vez? Quizá la montaña de Jesús, a esa montaña que subió Jesús, no sea igual a lo que deberíamos hacer nosotros. No le estoy diciendo que suba una montaña, pero quizá la montaña de Jesús hoy sea tu habitación, sea tu carro, sea un rincón en un parque, sea una caminata a solas, donde el principio es el mismo: retirarte lejos para estar en silencio y esperar a que Dios te hable y te renueve la vida. A veces el descanso no está en una almohada y en una cama, está en la presencia de Dios mientras lo buscas en el parque. A veces el descanso no está en ver Netflix, porque en realidad te va a presionar más. ¿Sabes por qué te presiona más? Porque estás estresado. ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? A veces ese no es el descanso. A veces es retirarte a solas en tu casa, estar de rodillas o sentado con una buena taza de café, disfrutando la presencia de Dios en el silencio. Es importante que usted, si quiere poder sobrellevar sus cargas, evalúe sus prioridades. Evalúa lo que te está consumiendo el tiempo. Evalúa y elige con cuidado tus compromisos. Elimina situaciones que te causen estrés. Yo estoy por cumplir ya 40 años. No los parezco. Me encanta el fútbol, pero a veces ya ni lo veo. ¿Y sabes por qué no lo veo? Porque me estresa. Y yo digo, bastante estrés tengo en la iglesia, con la gente que trabajo, con comunicaciones, con mi familia, para estresarme por un partido de fútbol a ver quién va a ganar. Prefiero coger esas 2 horas, irme a tomar un café, relajarme y conversar con Dios o con mi esposa, o tener un tiempo con mis hijos. No estoy diciendo que el fútbol sea malo, pero note que a veces las cosas que probablemente nosotros llamamos distracciones están sumando a más presión y a más estrés. No se da ante la presión del urgente. Descanse en Dios como lo hizo Jesús cuando estuvo a solas. Él tuvo espacios a solas. El estrés es real. Me pueden ayudar en el piano, ya me estoy estresando. El estrés es real. Pero escúcheme, aunque el estrés es real, no es el dueño de tu vida. Diga conmigo: estrés, no eres el dueño de mi vida. Escríbelo ahí en los comentarios donde tú estás y di: estrés, no eres el dueño de mi vida. La Biblia te muestra que aún los más grandes siervos de Dios pasaron por momentos de presión, de angustia y carga emocional. La clave está en cómo respondes. Y en lugar de dejar que el estrés te ahogue, corre a Dios. Memoriza su palabra. Establece comunión con Dios. Separe tiempo para meditar en Él. Adore su grandeza. Quiero terminar con algo. En el transcurrir de mi vida considero que he sido una persona con demasiado estrés, presión, impaciencia, con demasiadas cosas que quizá no me ayudan en la vida. Pero hace un tiempo mis conversaciones con Dios cambiaron y todo empezó a transformarse en mi vida. Y cuando le digo que todo empezó a transformarse en mi vida, es que comencé a no permitir que el estrés y la presión me quitaran la felicidad de mi vida. Por favor, quiten la música. A mí no me gusta la música de fondo que no sea en vivo. Y dije: no voy a permitir que el estrés
No voy a permitir que el estrés y la presión me quiten la felicidad de mi vida. Porque note, ¿es usted? Ah, bien. Estás volando. Note que la presión y el estrés probablemente han destruido las mejores obras de arte que tú has construido en años. Mira, tu familia es una obra de arte, ¿sí o no? La levantaste, te esforzaste, construiste con amor, con dedicación. Pero como no pudiste controlar el estrés, un día todo lo que hiciste con la mano lo borraste con el codo. Un grito, una palabra, una situación que te llevó a ti a herir el corazón de los tuyos y rasgaste esa obra de arte. Estrés, esclavo de la presión. Vivías bien con tus amigos, con tu gente, pero un día el estrés desmoronó todo. Por eso es que yo aprendí a hacer algo en mi vida, y es tener tiempos a solas con mi Dios. Porque cada vez que yo he sentido que estoy a solas con Dios, es como si todo el caos de mi vida se paralizara. Literalmente siento como si Dios empezara a coger eso que estaba girando, lo toma y lo baja y lo pone donde lo tiene que poner. Es como si se paralizara todas esas situaciones que vinieran a atacarme, como en Matrix. Cuando viene Neo y está así, y viene la gente y le mete todos esos balazos, y Neo solamente hace así, las balas se detienen. Coge una, la tira y todas se tiran. A veces así siento a Dios cuando estoy a solas, y me renuevo el alma. Quiero inspirarlo a que su estrés lo coloque en las manos de Dios. Mis oraciones a veces es en mi cuarto, recostado, sentado en el piso, simplemente mirando al techo, en silencio, disfrutando a Dios. A veces me despierto en mi cama en las mañanas y solo le digo a Dios: gracias por ser tan bueno. Y ese vaso de agua espiritual me sustenta mis tiempos intencionales con Dios. Por eso quiero invitarlo a usted en esta noche, de todo mi corazón, a que entienda que cuando el estrés aprieta y usted busca a Dios, Dios lo sostiene. Póngase de pie, por favor. Gracias. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Usted no vino aquí a escuchar un discurso, vino a escuchar una prédica que puede cambiarle muchas cosas en su vida y a darle dirección. Cierre sus ojos y descanse en Dios. Voy a hacer algo intencional, y es darle un par de minutos para que usted descanse en Dios y no permita que el afán de la ahorita lo abrume hoy. Aprende a controlar su presión. Aprenda a controlar su presión en la presencia de Dios. Descanse en Él. Buen Espíritu Santo, descanse. Descanse. Hay gente todavía con los ojos abiertos mirando para todos lados. Así no. Descanse. ¿Con los ojos cerrados? Sí. ¿En silencio? Sí. Sopla, Espíritu Santo, tu paz, tu presencia, tu gracia, en el nombre de Jesús. Si puedes hoy salir de este lugar e irte a pie, ahora si es que puedes hacerlo,
o vas a coger tu vehículo, o vas a llegar a tu casa, te invito a que tengas un tiempo de silencio con Dios. Estés solo. Si quieres puedes irte a comer solo. Puedes irte a comprar un café solo. Puedes irte a tu casa. Si vives solo, ve a tu casa y no prendas televisión, deja tus teléfonos a un lado, todo. Y hazte de cuenta que estás en la montaña donde estuvo Jesús y disfruta su presencia. Invita al Espíritu Santo a que llene tu alma, a que llene tu vida. Y repite esta oración conmigo. Espíritu Santo, te abro mi corazón. No quiero tenerte en mí como alguien de momento. Quiero tenerte en mi vida como el todo de mi ser. Reina en mí, gobierna en mí. Lléname, Jesús, y susténtame con la gracia redentora de tu Espíritu Santo. Escúcheme bien esto, y con esto termino. Hoy no tengo estrés por terminar, pero voy a terminar. Las adicciones de hoy es el resultado de gente estresada que no encontró un refugio correcto. El alcohólico es un hombre o una mujer que no encontró el refugio correcto en medio de su presión y en medio de su preocupación. El drogadicto, el adicto a la porno, el inmoral. Las adicciones son el resultado de una persona presionada que no encontró refugio correcto. La gente no ha entendido que la iglesia no es simplemente porque Cristo viene y necesitamos estar preparados para su venida. Por supuesto, esa es la principal razón por la que buscamos a Dios. Pero la gente no ha entendido que Dios nos invita a buscarlo a Él, porque es la manera en la que podemos vivir bien en la tierra. Con Dios tú vives bien. Con Dios tú vives en paz. Con Dios tú vives en bendición. ¿Sabes cómo vas a ser libre de esa presión? ¿Sabes cómo vas a ser libre de esa adicción? ¿Sabes cómo vas a ser libre de ese enfriamiento espiritual? Cuando acudas a Dios y entiendas que Él es tu refugio, tu faro en la tormenta, tu bendición.